No es para mí, es para el vecino. Cuando hacemos una actividad evangelística en la iglesia, ¿qué es lo primero que pensamos? Vamos a traer gente para que escuche, ¿verdad? Y a veces no estamos preparados para eso. Y qué interesante también cuando en BBN suena el teléfono y en más de una oportunidad escucho el motivo de oración y dicen, por favor, quiero que oren por paz. Déjeme decirle que por más que oremos por paz, no va a haber paz. ¿Por qué? Porque únicamente disfrutamos la paz aquellos que un día hicimos la paz con Dios. Yo puedo disfrutar la paz de Dios si tengo la paz de Dios en mi vida, pero de otra manera no. Porque no hay paz. Al contrario, esto cada día va a ser peor para aquellos que no conocen a Cristo como Salvador. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado. Y yo me gozo en estar pensando, cuando a mí me dijeron que podía predicar el Evangelio a toda criatura, no entendía cómo. Hoy sí. ¿Por qué? Hoy se transmite por radio, por internet, vía satélite, de diferentes maneras, pero a toda criatura. Ya nadie tiene excusa que no puede conocer a Cristo como Salvador. Si vamos a nuestra Biblia, en Tito capítulo 2, vamos a usar varios versículos, ¿está bien? Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y mi temor en este día es que muchas iglesias llamadas así predican el Evangelio de la gracia, pero no entienden lo que es la gracia. Gracia es libertad. Gracia es que Dios no me da lo que yo sí estoy mereciendo. ¿Sí? Gracia es que yo no merezco nada. Acá está, tenés todo. La gracia es un regalo, y la Biblia dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿Saben qué es la gracia de Dios? Cristo llegando a este mundo. Ahora, miramos un poco la Biblia y vemos como por un espejo diferentes situaciones que van pasando. No sé si sintieron el otro día, cuando llegué por primera vez a Costa Rica, no me acuerdo el mes, pero cómo disfruté un temblor. Y todo el mundo se asustaba y decía, pero qué lindo, todo se mueve. Yo pensé, como de vez en cuando me siento mal, dije, me estoy mareando. Otra vez se me bajó la presión, no, estaba temblando, qué lindo. Ahora, día tras día sentimos temblores, terremotos, guerras, rumores de guerra, ¿sí o no? Hasta con nuestros países vecinos queremos entrar en guerra. ¿Por qué? Porque el mundo está en crisis. ¿Y saben cuál es la crisis? Que se busca más el pecado que la gloria de Dios. Y permítanme compartir unas imágenes con ustedes. ¿Saben lo que es eso? Fue el imperio, que ya no está, las Torres Gemelas, y de golpe un grupo creyendo hacer lo correcto prepara unos aviones suicidas, las bombardea y empieza la gente a desesperarse. Imagínense si en este momento hay un incendio, nosotros nos desesperamos, pero yo no sé en qué piso no había gente, porque era un tiempo donde todos estaban trabajando, tratando de salvarse. ¿Lo ven? Quiso escaparse del fuego, quiso escaparse de la realidad, pero era imposible. Hoy en día hay muchas personas tratando de escapar de la realidad. ¿Saben cuál es la realidad? La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Cuando una persona conoce a Cristo como Salvador, más allá de que Dios le va a libertar un día del infierno, en esta vida Jesús ofrece vida abundante. Yo puedo vivir diferente, yo puedo vivir disfrutando y puedo encontrar la salida. Ahora, ¿lo ven? Trató de salvar la vida que le quedaba porque se estrelló en el piso. No tengo ninguna duda que cuando llega al fondo no quedó nada. Solo quedaron escombros, humo y una ciudad destruida. Y fuego, mucho fuego. Desde que eso pasó, Estados Unidos quedó marcado. Tuvimos la oportunidad unos días después que esto sucedió de viajar con mi esposa, y cuando llegamos a Estados Unidos todo el mundo tenía miedo, te revisaban hasta los dientes. ¿Por qué? Porque tenían miedo que vuelva a pasar. No habían sido preparados para algo así.
Pero nosotros tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios y para vivir con Dios. Cuando pienso en fuego, permítanme hacer una pregunta. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Nada. ¿Sabe otra pregunta? O permítame otra pregunta. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? ¿Alguien tiene respuesta? ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Yo le pregunté a algunas personas antes de compartirlo con ustedes y me dijeron, hay que ser una mala persona. Ah, qué bien, una mala persona. ¿Y cuán malo hay que ser? Y me dio una descripción de lo que creía que podía ser. Porque se supone que al cielo van los buenos y al infierno van los malos. ¿Verdad? Pero no es así. Para ir al infierno no hay que hacer nada. Ahora, ¿cómo escapamos del fuego? Porque la gente trataba de tirarse, trataba de saltar por una ventana. Y hoy nosotros tenemos a nuestro alrededor compañeros de trabajo, compañeros de universidad, vecinos que no conocen a Cristo como Salvador. Antes de venir, cuando recibí la llamada de Daniel, que me contaba de este grupo de muchachos que habían evangelizado y que algunos estaban siendo apuñalados, otro estaba muerto y otro estaba en el hospital, pero le compartió el evangelio a sus vecinos. Hoy tiene peso en su corazón. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros vecinos? Cuando pienso en esto, ¿qué tengo que hacer? Vaya conmigo al libro de Mateo, por favor. Y recuerden que para ir al infierno no tengo que hacer nada. Nada. Ahora, vamos a leer algunos versículos, no todos, pero Mateo capítulo 13, versículo 50, entre muchos otros que hay, habla del infierno. Y quiero contarle algo. Cuando yo llegué al campamento de Palabra de Vida en Argentina, ya conocía a Cristo como Salvador, pero ese día se explicó lo que era el infierno. Me pegué un susto terrible porque nunca había escuchado eso. Y casi que recibo a Cristo de nuevo. ¿Saben por qué? Porque entendí la realidad de dónde me había sacado Dios o dónde podía llegar a ir. Cuando hago una lectura, me doy cuenta de que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, habló más veces del infierno que del cielo. ¿Saben por qué? Porque quería advertir, no asustar. Capítulo 13, versículo 50, entre muchos otros, dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Y yo estaba buscando todos los versículos que el Señor Jesucristo habla del infierno, y dice que el infierno es un lugar preparado para Satanás y los ángeles, pero para todos aquellos que no hicieron nada, pero que un día tienen que ir ahí. ¿Cómo es? Es un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano no muere, donde el tormento es eterno, y lo peor de todo, ¿saben qué es? No es quemarse, es estar lejos de Dios para siempre. En el infierno no hay retorno. Ahora, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, versículo... no estaba en Tesalonicenses, por eso no me encontraba. Dije versículo y ¿qué me pasó hasta el Timoteo? Versículo 8, perdón, dice, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron. ¿A quién? A Dios. Y obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, lejos de Dios. Y me está hablando del infierno. Y saben, vayan conmigo en sus mentes porque ustedes conocen la Biblia. Lucas capítulo 16 no es una parábola porque usa nombre propio. Habla de rico y de Lázaro. Dice que
Uno es enviado al seno de Abraham, la presencia de Dios. Otro es llevado al lugar de tormento. Y mientras estaba en el lugar de tormento, tenía sed. Pedía por favor que su lengua sea mojada. Podía oír, podía recordar, pero lo peor de todo, podía clamar. Nadie podía oír. Y en un momento dijo: una gran cima impuesta entre nosotros y ellos. No hay tal cosa como el purgatorio, queridos, no hay. O el cielo o el infierno, o con Dios o sin Dios. El purgatorio fue un invento de los hombres para calmar la conciencia. Ahora, pensando en todo esto, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? Nada. Nada. Cada persona nace con una marca y esa marca es que va a ir al infierno. Pero un día Dios crea al hombre. Dios crea al hombre. Y si usted va con su mente, Génesis capítulo 1, en toda la creación, dice que Dios crea todas las cosas y las hace bien, y crea al hombre y la mujer y los hace bien. Pero Génesis capítulo 3 dice que el hombre desobedece a Dios. El hombre peca. Hombre o mujer peca. Y por un pecado, todos nos hacemos culpables. Y qué duro es pensar para mí esto, pero el corazón del hombre. Vamos a ver lo que la Biblia dice en el corazón del hombre. Jeremías capítulo 17, por favor. Y lo que aquí dice es su corazón y es mi corazón. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, claro, esto lo dice Jeremías, pero muchos años después, el Señor Jesucristo sigue hablando del corazón. Y en Marcos capítulo 7, versículo 21, vaya conmigo. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, avaricias, y sigue la lista. Es el corazón del hombre que está conducido. Fíjese, ahí está el hombre. ¿Qué sale del hombre? Avaricia, engaño, soberbia. ¿Saben? Usted y yo estamos en esa lista. Seguimos pensando en la lista. Inmoralidad. Y cuando pensamos en inmoralidad, no piense solamente en la parte sexual, porque es tan inmoral no pagar impuestos como mirar pornografía. Y hoy las estadísticas dicen que los niños de 10 años ya son activamente sexuales. Y su hijo y mis hijos no están exentos de eso. Y sin Cristo no hay esperanza. A veces pensamos en la inmoralidad como todo lo que se ve: pornografía, sexo, adulterio. Sí, claro que eso es. Pero todo lo que atente contra la moral es inmoralidad. ¿Saben? Porque dentro de mi corazón sale todo lo malo y mi corazón está podrido, literalmente. Tengo que cuidarlo. Pero el que no tiene una relación personal con Cristo, ¿cómo va a cuidar lo que no corazón? No tiene con qué. Entonces, la Biblia me habla de envidia, inmoralidad, engaño, malos pensamientos. ¿Se identifica con alguno de ellos? Y déjeme decir algo que lo voy a decir también después. Desde que Cristo murió, el mundo se dividió en dos. Que usted se vea reflejado en esta pantalla. Yo me vi reflejado en esta pantalla. Pecadores perdidos, pecadores perdonados. Ahora, qué triste, porque de diferentes maneras y de diferentes formas vemos todo esto, lo sabemos, lo escuchamos, y le preguntamos a la gente: ¿usted cree en Dios? ¿Qué dice la gente cuando le preguntamos si cree en Dios? Por supuesto que sí, pero el diablo también cree y tiembla ante la presencia de Dios. Es una creencia intelectual. La fe intelectual no sirve para nada.
Cuando una persona realmente es salva, el Espíritu Santo le convence y trabaja en su intelecto, en su emoción y automáticamente su voluntad es activada. Pero ¿saben cómo Dios le llama a todo lo que está sucediendo? Malos pensamientos, engaño, inmoralidad. Suena como un martillo, ¿no? Pecado. Pecado. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que todos nosotros pecamos y estamos separados de la presencia de Dios. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 12, por favor. Capítulo 5, perdón. Y pensamos en diferentes enfermedades. Y resulta que hablamos de diferentes virus que son incurables, como el virus del SIDA. Pero no hay nada que sea incurable si uno pone su fe en el lugar correcto. Fíjese capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, sin distinción. Y cuando pienso, ¿quién es pecador? Yo soy pecador, usted es pecador, todos somos pecadores, separados de la presencia de Dios Santo. ¿Y cuál es la consecuencia? La separación de Dios. Si solamente fuera quemarme, quemarse feo, pero estar eternamente separado de Dios debe ser terrible. Ahora, el hombre sabe que es pecador y el hombre siempre intenta hacer algo para solucionar ese problema, pero hay una cadena que lo ata. Dice: no puedo. ¿Cuál es una de las consecuencias? La muerte. Si usted no nace 2 veces, tiene que morir 2 veces. El que nace 2 veces no muere 2 veces. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después los juicios. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte física, al cementerio, porque después de eso va el juicio y por consecuencia va a ir lejos de Dios, al infierno. ¿Y por qué tiene que pasar por un juicio? Porque Dios es tan especial que no va a condenar a nadie sin declararlo culpable. Y usted es culpable delante de Dios si no se reconcilió con Dios. Y no queda ahí. ¿Por qué? Porque después ese juicio le lleva al infierno. Y ya hablamos del infierno y podría decirle muchas cosas más y dar todo un estudio doctrinal en cuanto al infierno. Pero sepa algo, lo peor no es el infierno, lo peor es la separación eterna de Dios. Y cuando pienso en esto, ¿cuánta gente está muriendo en este momento? Y si usted se asusta, asústese. Y si sale de acá pensando en un familiar, piensa en un familiar. Pero si usted sale de aquí como entró y no hace nada, usted tiene 2 cosas que hacer. La primera, si no tiene a Cristo, por favor, la salvación es un regalo. Y si tiene a Cristo y no lo comparte. Hace muchos años atrás, tenía un amigo, mi amigo se llama Gabriel, y muchos me han escuchado hablar de esto. Gabrielito se crió conmigo, pero Gabrielito siguió otro camino. Gabriel se drogaba y por consecuencia tenía conductas incorrectas para poder conseguir la droga. Yo ya había conocido a Cristo como Salvador y un día empecé a sentir un peso muy grande por Gabriel. Pero yo ya era cristiano. ¿Y saben qué hice por Gabriel? No hice nada. Y ese día, que tenía un peso muy grande, llegué a la casa, golpeé la puerta y le digo: señora, ¿está Gaby? Y la mamá me dijo: Gaby no está. Gaby murió. El mismo día que yo estaba llegando ahí, a Gabriel lo mató a la policía. ¿Sabe por qué? No hice nada. Por supuesto que mi pecado fue perdonado, pero no tuve la oportunidad de guiar a un amigo a Cristo. Yo no sé si Gaby conoció a Cristo como Salvador, pero si no conoció a Cristo como Salvador, también me pasé.
¿Cuánta gente está alrededor suyo? Y usted, muy fresco, cristiano, tranquilo, disfrutando las bendiciones de Dios. No hay bendición de Dios cuando no comparto lo que tengo. Porque estoy totalmente convencido que si le regalo algo que a usted le gusta mucho, se lo muestra a todos. Y ahora, como está de moda, lo ponemos en el Facebook. ¿Por qué no lo compartimos? Si Cristo es lo mejor. Ahora, religión. Yo voy a la iglesia bautista. ¿Y qué? El ser bautista en el cielo no te va a salvar. Es que yo antes fui también reformado. Y fui católico. Y fui maometano. Uno te pregunta qué religión tenés. ¿Tenés a Cristo? Ahora, no me alcanza con eso, entonces hago buenas obras. ¿Saben lo que dice la Biblia de mis buenas obras? De sus buenas obras. Que las buenas obras son como un trapo de inmundicia. Las buenas obras son tratar de hacer algo para alcanzar a Dios, pero no sirven para nada. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara. Que el Evangelio no es por mis obras, para que yo no me gloríe. Yo no voy a estar en el cielo diciendo, acá estoy porque le di de comer a los pobres, porque una vez por mes iba a San José, porque traje para la canasta. Miren, traer para la canasta sin tener amor en el corazón no sirve para nada. Son buenas obras que sirven para inmundicia. Ah, pero entonces lo que voy a hacer es llenarme la cabeza de filosofía. Voy a leer los mejores libros de la Biblia. Voy a leer los mejores libros religiosos y voy a hacer y hacer y hacer. Deje de hacer. Eso no sirve para nada. Entonces el hombre está separado por su pecado, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y algo que usted escuchó muchas veces. El hombre trata de llegar a Dios, pero no puede. No puede. ¿Por qué? Porque miren, es tan fácil como esto. El hombre trata de llegar a Dios y dice, yo tengo, acá estoy yo, hombre, los pecados, buenas obras, religión, participé en la escuelita de verano, ayudé en todo, pero no me quedó nada. ¿Saben por qué? Pecado, pecado. Por cuanto todos pecaron, están separados de la presencia de Dios. Y hasta acá la noticia es trágica. ¿Saben por qué? Porque si en este momento usted entiende todo esto, y usted sabe que esto es verdad, y usted siente en su corazón que algo tiene que hacer, pero no hace nada, su destino es el infierno. Y su vida aquí va a ser miserable. Porque miseria es vivir sin Dios. A veces pensamos, la miseria es no tener nada. Miseria es no tener a Cristo. Miseria es vivir sin Dios. Porque podemos tener todo el oro del mundo, pero perdemos el alma. Ahora, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Quedarme pensando y meditando por la eternidad? No, porque hay alguien que lo hizo por nosotros. Y a veces tengo todo esto en mi corazón y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Nada, porque Cristo lo hizo por mí. Ahora, yo sé que usted sabe de memoria este versículo, porque de tal manera, ¿cómo sigue? Amó Dios al mundo, sí, y amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree, creer es fe, creer es confianza. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. Cuando dice el mundo estaba yo, cuando dice el mundo estaba usted. Y cuando dice amor, el amor de Dios no es como el nuestro, el amor de Dios es pasión, el amor de Dios es entrega. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando pensamos en que Cristo murió por nosotros, a veces lo sabemos de memoria, lo podemos dibujar, lo podemos ver en películas, pero Cristo murió y derramó su sangre por nosotros. ¿Saben? Él está en la cruz, pero yo estuve en la cruz. Hace más de 2000 años, cuando Cristo estaba en la cruz, yo estaba en la cruz muriendo con Él. Mis pecados pasados, presentes y futuros estaban ahí. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz
fue por mí. Su sangre preciosa. Porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Entonces creo que es tiempo de decir, basta a jugar al evangélico y empecemos a vivir a Cristo. Por favor, vamos a salir de acá. Mañana empieza un nuevo día. Y si Cristo no viene antes, ¿cuánta gente va a morir sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? Pero vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y lo más triste de todo esto es que usted conoce estos versículos al igual que yo. Y cuando pensamos en todo esto, vemos a la imagen de Cristo en la cruz, reconciliando con Él mismo al mundo. ¿Por qué? Porque si podemos definir amor, ¿saben cómo se define amor? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Eso es amor. Amor no es el sentimiento de que todo está bien. Eso es amor. Y el que entiende la gracia de Dios vive diferente cada día. No vengo el domingo que Dios estaba en Cristo. Nunca pecó. Al que nunca pecó. Nadie le obligó. Él puso su vida